Bienvenidos al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía, la escuela y sus retos. Eh, quiero empezar por recordarles a todos que en los últimos espacios se me ha quedado para el final y hoy quiero empezar por ahí. Por recordarles a todos que el instituto no solo es el taller, ¿cierto? Tenemos una página web, pedagogialibertaria.org, donde tenemos voy a decir ya, una cantidad importante de documentos o que bien hemos procesado y preparado para ustedes o que directamente pues son de la autoría del instituto, que hacen parte de la producción que ha ido dejando el instituto. Entonces ahí están disponibles para todos ustedes. Además, antes de empezar, vuelvo y agradezco a cada uno de los que nos ha ido escribiendo, de los que nos ha ido dejando sus inquietudes. En esta ocasión es muy interesante y además muy bonita la respuesta de Oriana al capítulo 35, porque en un texto que creo que no mencionamos en el programa, y se menciona el mismo punto crítico que menciona Oriana en su comentario, y es digamos, el trabajo de Gödel, el teorema de Gödel, como una cosa que definitivamente pone en crisis no solo la matemática, sino creo que todo el saber, o lo que se cree que es el saber y la razón humana durante todo el trayecto de la modernidad. Entonces nos agradecemos mucho ese comentario y le agradecemos a Oriana nuevamente su escucha permanente, sus comentarios, porque creo que es uno de los interlocutores más fuertes que hemos conquistado a raíz de este programa, y que hoy en día seguimos sin conocerle la voz, la cara ni nada, pero ahí está semana tras semana. Entonces, bueno, Ernesto, te saludo y, como lo he hecho en los últimos espacios, directamente con la pregunta. Y quiero preguntar por una cosa que no supe darle un nombre distinto, entonces tengo que explicar a qué me refiero. Pero quiero preguntar por voy a decir, la validez didáctica de la repetición, en muchos sentidos, ¿cierto? Voy a retomando la idea o el espacio de la enseñanza de las matemáticas, que es lo que hemos venido hablando, poner a hacer el mismo principio aritmético, aplicarlo 25 veces en 25 ejercicios, pero también en la clase, voy a decir, de educación física, dele 55 vueltas a la cancha, y todo lo que es repetición. Eso ¿qué tan válido es desde el punto de vista de la didáctica? Y bueno, casi todas las asignaturas tienen repeticiones, ¿cierto? Haga repeticiones de esto, repeticiones de aquello, y a mí sí, tengo la duda de eso, qué tan válido es desde un punto de vista didáctico. Sí, habría que decir que no necesariamente estás preguntando por la validez, sino por el valor, el valor, la productividad de esa tradición, y casi que de ese ritual. Es ciertamente el problema del valor de la repetición que aquí estás mencionando, del ejercicio, de la aplicación repetitiva de una verdad. Es un tema, digámoslo, perenne en cualquier pretensión de racionalidad de las prácticas de enseñanza. Recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros en los primeros momentos de la invención del método subjetivo de la lengua escrita, nos preguntábamos qué valor tienen las planas a la hora de la enseñanza de la escritura. De hecho, para nosotros, el método subjetivo de la lengua escrita había planteado todo niño a la edad de 5 años, todo niño normal a la edad de 5 años en esta cultura,
aprende el alfabeto, sobre todo si nadie pretende enseñárselo. De manera que la aplicación de planas, pues en ese contexto resultaba totalmente inconsistente, o por no decir que incoherente. Y sin embargo, históricamente, lo que nos pasó a nosotros, al grupo que estaba al frente de esa pregunta de quién le enseñó a hablar al hombre, al ser humano, ¿no? Ese grupito que estábamos trabajando, nunca tuvimos duda. El asunto no era no hacer repetición, sino qué repeticiones o qué, en lenguaje más, ¿cómo se dice? El lenguaje correcto, no es repeticiones, sino aplicaciones, ¿sí? Del ejercicio de aplicación. De todas maneras, ahí se cruza, porque fíjense que para la lectura, para la enseñanza de la lectura, que no para el aprendizaje, la enseñanza de la lectura, nosotros de entrada destituimos el valor de las cartillas de enseñar a leer. Pero para la enseñanza de la escritura, y vuelvo y digo, no es el aprendizaje, ¿no? El método subjetivo de la lengua escrita y en general la didáctica que nosotros hemos construido y estandarizado no habla de métodos de aprendizaje, sino de métodos de enseñanza. La distancia es larga, compleja y comprometedora. Entonces, cuando ya entramos a decir, bueno, ¿y cómo hace el maestro para enseñar la escritura? Sabiendo que es una operación interna del sujeto. Interna y ajena a la enseñanza del exterior, ¿sí? O sea, es endógena. El aprendizaje del alfabeto es endógeno, pero la enseñanza tiene que hacer algo con eso. Y entonces para nosotros no había duda. La enseñanza de la escritura era a través de planas. Eso sí, instrumentamos unas reglas de juego para jugar a las planas. Pero de fondo la pregunta por el valor de la repetición, como tú lo has planteado, para nosotros no tiene duda. Sin embargo, fíjate que ahí en las planas de escritura insertamos un elemento que en el planteamiento de tu pregunta pasó muy de largo. Dices, los profesores de educación física le dan 50 vueltas a la cancha. Son dos cosas muy distintas. Darle 50 vueltas a la cancha y resolver los problemas del ejercicio 106 del álgebra de Baldor o de la aritmética de Baldor. La famosa miscelánea. Las misceláneas. Directamente son dos órdenes de realidad y de aprendizaje distintos. ¿Por qué? Porque tanto en las planas de escritura como en las 50 vueltas a la cancha, de lo que se trata es de entrenar, literalmente, entrenar los... bueno, es que el concepto técnico es gesto gráfico, en ambos casos. Pero no lo usamos mucho porque la gente cree que gesto gráfico, y sobre todo aplicado a las planas de escritura, pues está reducido al ámbito de la escritura propiamente. No, el gesto gráfico es el a priori, diría Kant, es el a priori del entendimiento. Pero vamos a otra cosa. Vamos a detener en el problema del valor de la repetición. En otro contexto muy distinto, no estoy seguro de si voy a alterar el texto piagetiano, pero creo que es en Piaget el que dice:
los profesores, en un texto que se llama Psicología y Pedagogía, los profesores todavía creen que es por la repetición que se aprende, y entonces incluso, no sé si es él o es su maestro Claparet, pero creo que es Piaget el que dice, siguen creyendo en el valor de algo así como la gimnasia mental. Yo sí sigo creyendo en la gimnasia mental. Y hoy día, siglo XXI, con mayor razón, estoy más seguro de que es necesaria la gimnasia mental. Por una razón, porque hoy ya la bioquímica, la neurofisiología, la neurobiología, la neurobioquímica, para ser más exactos, porque esto es un patrimonio de la bioquímica originariamente, es de la comunicación de las células y de las redes de comunicación que se establecen en las células, pero las células, no solo las células nerviosas, todas las células existen porque se comunican. Algo como eso podría estar, estoy exagerando un poquito, pero ¿qué digo? Efectivamente, hoy día para nadie es un misterio que pues la antropología y la bioquímica y la paleobiología han mostrado y demostrado que en efecto el sistema nervioso y particularmente el encéfalo del bebé al nacer es apenas el 40% de lo que debe llegar a construir. Y esa construcción, la corteza cerebral, crece en el curso de los primeros años, pero sigue creciendo hasta los 15 más o menos, por gimnasia mental, por volver a decir la misma palabra. O sea, ¿cómo se establece neurobiológicamente el concepto mesa? Y eso no nos lo manda nuestro Señor Jesucristo. Eso lo construyó la humanidad de una vez y para siempre, no. Lo construye cada nuevo ser humano. Y, casualidad, de donde resulta que todos los seres humanos, desde hace como 5 siglos, hijos de las comunidades lingüísticas, voy a decir castellanas, o derivadas del castellano, los hispanos, todos resulta que construimos la misma designación, mesa. Cada uno lo hace una vez y para siempre. Y eso es producto de gimnasia mental. Es que ahí se me viene a la cabeza como... pienso en las personas que tejen y en concreto en las mujeres que he visto tejer a mi alrededor. Y entonces hay un punto en el que uno ve que, pues voy a decirlo como se dice coloquialmente, tejen sin pensar. Van conversando mientras tejen, y yo no sé si, por ejemplo, pues, a ver, ya esta interpelación que voy a hacer es un poco... sé para dónde, por dónde creo saber usted por dónde va a responder, pero quiero seguir jalando de ahí. Y es, bueno, si es tan positivo decir que lleguemos a resolver sumas sin pensar o a hacer multiplicaciones sin pensar, porque eso parece lo que se repite, pues hay un momento en el que se hace como entre comillas sin pensar. O sea, por ejemplo, leer, uno no es acordándose, ve, yo tengo que empezar es por la esquina superior derecha o por la esquina superior izquierda. Uno llega directico a la esquina superior izquierda y empieza a leer de izquierda a derecha, y como yo, pero por ejemplo en un asunto como la aritmética, ¿cierto? Sí es positivo llegar a hacer aritmética entre comillas sin pensar. Es más, ese es el ideal de siempre de todos, en todas las disciplinas. O sea, Thomas Kuhn,
en un libro que ojalá todos algún día podamos leer los maestros, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, sostiene una tesis que a mí me parece decisiva y pertinente para este momento y esta discusión. Dice Thomas Kuhn, el conocimiento científico, fíjense que no dice la ciencia, ¿no?, sino el conocimiento científico es la propiedad común de un grupo o no es nada. Pero antes de decir qué es la propiedad común de un grupo o no es nada, dice el conocimiento científico, así como la lengua, es la propiedad común de un grupo o no es nada. ¿Sí? La propiedad, habría que, para hacer una traducción correcta, is the common property of a group or is nothing at all. En castellano es más difícil hacer la expresión específica. Yo lo he traducido como es la propiedad en común de un grupo determinado, que se llama comunidad lingüística. Y entonces vale tu extrapolación de lo que estoy diciendo de la gimnasia mental. Nadie, para hablar castellano, tiene que ponerse a pensar cómo es que se dice mesa en castellano. Nadie, pues, todo el mundo tiene que, pues el ideal de dominio y de conocimiento de una regla, pues, de una lengua, la lengua materna, tanto como la segunda lengua, ¿cierto? ¿Qué es lo que dicen los profesores más brillantes y más efectivos por ejemplo, de inglés como segunda lengua? Es que usted tiene que llegar a pensar en inglés. ¿Qué quiere decir pensar en inglés? No tener que pensar para hablar inglés, para hablar nada, para decir lo que tenga que decir. Usted no tiene que ponerse a pensar. El que primero tiene que hacer la traducción a mesa se dice table. Entonces, si yo quiero decir ¿qué tan grande es la mesa? Tengo que dejar, how. ¿Y si le pongo un adjetivo, dónde va antes o después? Eso es, a eso me refiero cuando digo gimnasia mental. Eso es, hoy día, siglo XXI, Piaget ya lo sabía, porque acuérdense que Piaget es ante todo biólogo, pero en su momento la bioquímica y sobre todo la genética todavía estaba muy, muy en pañales. Pero hoy, siglo XXI, nadie puede negar la importancia de la gimnasia mental, porque es el establecimiento efectivo de las conexiones neuronales que articulan lo que ya estábamos diciendo en programas anteriores, la memoria como recurso primario, como fuente de creación. Y el lenguaje, si algo es creación. Todo lenguaje. Y lo mismo vamos entonces a extrapolar. Matemáticas. Wittgenstein ya decía que todas las ciencias son un juego de lenguaje. Y ya de ahí se sabe hoy día todas las disciplinas, lo primero que tienen que establecer es un lenguaje propio. Entonces, usted cuando entra a estudiar química, digamos, a los 6 años o los 8 años que te lleven al laboratorio, así creo que hoy día deben ir desde tan temprano. Lo primero que tiene que hacer el maestro que lleva a sus niños al laboratorio es decirles, esto se llama pipeta, esto se llama beaker, bueno, etc. Y ahí adentro lo que vamos a ver son soluciones químicas, soluciones. ¿Qué quiere decir soluciones? No son las soluciones del lenguaje común, son las soluciones propias del lenguaje de la química. Y eso, el que quiera aprender química tiene que automatizar, tiene que hacer gimnasia mental con los
términos y las reglas gramaticales de la química. Vale la remisión a las tejedoras. Una tejedora que tenga que pensar cómo es el punto, cómo es la puntada, es un aprendiz. No ha aprendido todavía, no es tejedora. Sí. Y pues es que se nos va acabando el tiempo, pero quisiera seguir indagando porque, claro, ya entonces decimos, sí, lo ideal de ese aprendizaje es llegar a, entre comillas, no pensar, porque creo que eso hay que ser delicado al decir, no, es que eso se hace sin pensar, porque también está la otra, sin atender, ¿cierto? También entre comillas, porque entonces, ¿qué le pasa a la tejedora que realmente deja de atender? Pues entonces le empiezan a ir 3, 4 puntos sin cazar o lo que sea. Entonces yo creo que también hay un juego, ¿cierto? Que no se puede llegar a hacer con desidia o con desinterés, porque entonces vuelvo al ejemplo que yo puse también, el de la lectura. Cuando usted lo hace con tanta desidia, o voy a decir, no lo voy a cargar, voy a decir sin atención, pues usted no termina leyendo lo que dice, sino lo que quiere leer. Sobre todo no. Siempre, en toda circunstancia, el sujeto no lee lo que está escrito, sino lo que necesita, quiere o le da la gana leer. Y ese es uno de los problemas críticos con este tema de la repetición y de la memoria. Es que el entendimiento humano, la inteligencia, para ponerlo en esos términos, o el pensamiento, que estás tú usando el concepto, el pensamiento humano es hijo de la intuición, no su padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La atención, claro, pero no, el tiempo se nos va y sobre todo nos enfrascamos en deliberaciones teóricas para las que este espacio no está hecho, pero concretamente, vale que nos quedemos. El ideal es aprender a pensar en química sin tener que pensar para pensar en química. O pensar matemático, o pensar físico, o pensar ecológico, pensar ecología. Como decimos, aprender a inglés, a pensar en inglés, pensar en ecología, pensar en química, pensar en matemáticas. Bueno, como el tiempo se nos acaba y no puedo dejar de decir esto que estoy pensando, además como publicidad, como recomendación de un programa anterior, Ernesto, no me dejas mentir al decir que esto está estrechamente relacionado con el asunto de los pulsos y los ritmos, cuando hablábamos en los 2 programas previos que hablamos de la música. Entonces, pero claro, invito a los oyentes a que de pronto sientan también esa conexión que yo estoy haciendo en este momento, escuchando esos programas, si de pronto no los recuerdan o no los han escuchado aún. Esos son como el 3 o el 4, esos programas fueron de los primeros. Sí, el 3 y el especial 10 con el maestro Cristian. Con el profe Cristian, claro. Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con el taller de esta semana. Les recomiendo compartirnos con otros conocidos, otros allegados, interesados, maestros, padres de familia y todo el que es sensible a estos temas que traemos a esta mesa del taller. También recuerden que estamos no solo en YouTube, sino también en Spotify. Esos oyentes en Spotify van creciendo sustancialmente y les agradecemos esa interlocución permanente otra vez, como lo hacía al principio, porque eso nos permite semana tras semana enriquecer, refrescar, oxigenar este espacio para que no se nos vuelva una cosa circular de la que de pronto no empiece a haber un eco realmente productivo. Una cuñita que sí no quiero dejar pasar. El problema no es la repetición, es que
¿qué pones vamos a decir, a mecanizar, ¿cierto? En el caso de la educación física, las 50 vueltas a la cancha en cada hora, pues seguramente tiene que ver más con poner el cuerpo en calentamiento que otra cosa. Pero en general, claro, la repetición tiene ese efecto. Poner digámoslo así. Eso es falaz, decir, poner al cerebro en funcionamiento, pero esa es una de las tareas. Entonces, el asunto principal, como siempre, es el arte del maestro para dosificar hasta qué punto y qué cosas, qué puntos específicos va usted a poner, a ejercitar la gimnasia mental de sus estudiantes. Es que te anticipo desde ya, Ernesto. Bueno, no sé si alguna vez lo he dicho, pero el título del programa es a posteriori, o sea, el programa en sí no tiene un título en el momento en el que Ernesto y yo estamos acá sentados. Entonces Ernesto no sabe cómo se va a titular. Y esa imagen, esa construcción de gimnasia mental, seguro ahí va a estar el título de este programa. Entonces, bueno, esto fue el taller y los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.